pero es que estoy usándolo desde el celular. Doctora, ya se está grabando. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, más bien disculpe estos problemas técnicos. Por favor, justamente por esto mismo, quisiera que colaboren en el sentido de, no tengo creo que la opción de yo misma manipular, así que espero de que guarden el silencio como para poder avanzar con bastante dinamismo esta clase, ¿ya? Bueno, este estudio del hemograma se debe de completar justamente con la proporción que nosotros tenemos con respecto a el tema de qué parámetros comprenderían la serie blanca, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a valorar un hemograma tenemos tres aspectos: la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocítica. La serie blanca también va a tener muchos parámetros que tenemos que analizarlo, y eso está en relación fundamentalmente a las células que están en gran proporción en la médula ósea y que de alguna manera también van a tener una forma en la cual van a salir a sangre periférica a través de la maduración, la diferenciación, la proliferación y la maduración. Entonces, hay algunos aspectos que ya habíamos visto inicialmente con respecto a la mielopoiesis. Dijimos que la mielopoiesis era un mecanismo en la cual permitía mantener de una manera constante un aporte permanente y de alguna manera prudente también de las células a nivel de la sangre. Y de esa manera se tenía como una programación de estas células en la sangre, y todas deben de tener un tiempo de vida media y todas deben de tener una oportunidad de mayor, digamos, de mayor respuesta o de menor respuesta de acuerdo a la patología que lo origina. Entonces, dicho esto, por favor, okay. Entonces, este hemograma también habíamos mencionado de que debería de recolectarse de una sangre con anticoagulante. Este anticoagulante debe ser el EDTA, y que era recolectado en un tubo de tapa lila, que en la serie roja habíamos mencionado que para contar los glóbulos rojos, la metodología que se usaba era por impedancia eléctrica y citometría del flujo. En la serie blanca, los analizadores hoy en día son automáticos, y por lo tanto estos analizadores van a permitir tener un recuento mucho más ágil. También utilizan los dos mecanismos propuestos, y solamente para recordarles que van a no solamente valorar la cantidad, sino también la forma a través de la dispersión de la luz láser, para poder saber la cantidad de granulación que tiene. De acuerdo a más granulación tiene esa célula, más dispersión. Entonces por lo tanto van ubicando en diferentes celdas y catalogando que estos son granulocitos abastonados, estos son monocitos, estos son linfocitos, estos son eosinófilos. Entonces, de acuerdo justamente a estas características, es que vamos a tener la formulación en la serie blanca. Ahora, es una herramienta útil. eh, a ver, ¿qué dice? Sí se escucha, doctora. Sí, justamente era lo que quería evitar. Si se escucha, por favor, hay que seguir, ¿sí? Bueno, entonces, ya no estén mensajeando, por favor, porque todo acá se puede ver en el teléfono. Entonces eso está alterando un poco en la dinámica de la secuencia de la clase, ¿ya? Bueno,
les decía que entonces el hemograma viene a ser como una forma muy útil que nosotros tenemos como clínicos para poder diagnosticar, y justamente en la serie blanca vamos a tener muchos elementos multiparamétricos que van a permitir valorar diferente tipo de diagnóstico clínico de manera muy rápida y fiable. Y que este análisis, si bien es cierto, es automatizado hoy en día, debe de complementarse de una manera bastante rigurosa con una valoración de una lámina periférica, porque la lámina periférica también va a tener digamos, este estudio de cómo está la morfología, el tamaño, la forma, si hay presencia o no de algunos gránulos, o algunas otras anormalidades, tanto de la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocítica, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre complementar la información de un hemograma automatizado con una lámina periférica. Otro punto importante es que debemos de siempre extrapolar los valores normales, es decir, los valores referenciales, saber cuáles son los parámetros referenciales que se va a tener con respecto a una población determinada, al lugar del laboratorio donde se está reportando. Y debe de ser analizado lógicamente dentro de un contexto clínico específico, porque es diferente que nosotros, digamos, tengamos un hemograma para un análisis prequirúrgico, en la cual es un estudio preventivo para un procedimiento en una persona que no tiene ningún tipo de patología, en la cual nosotros por seguridad estamos viendo en qué nivel está yendo en cuanto a los parámetros, sobre todo de los leucocitos, por decir justamente el tema que nos aboca. Pero otra cosa es tener una presunción clínica determinada y en base a eso pedir un hemograma porque ya hay una sospecha y hay una orientación con respecto a eso. Y lógicamente que eso nos va a dar una valoración acerca de lo que es la interpretación. Aquí tenemos aquí tenemos una imagen en la cual se muestra todas las células que están dentro de lo que es la médula ósea, y vemos cómo hay la célula, cómo está la célula madre hematopoyética, que es la que va a dar origen a todas las células con una función o una característica que es muy propia, que es el que es una totipotencial, ¿no? O sea, multipotencial, totipotencial, tiene una gran capacidad de regeneración, tiene una gran capacidad de diferenciación, y estas se reconocen fundamentalmente por el tipo de sedes que tienen en la zona periférica en su superficie, y que les va a permitir de alguna manera tipificarlas como célula hematopoyética, dentro de la cual la que resalta es el CD34 y el factor de crecimiento FBR, ¿no? Que es muy importante, y el c-KIT receptor, que también es importante dentro de lo que es el programa de la diferenciación. Bueno, entonces, la célula que tiene esta característica de totipotente, de multipotente, va a tener dos líneas de desarrollo, la mieloide y la linfoide. Dijimos que la mieloide también tenía la capacidad de poder diferenciarse en tres grupos importantes. Estos tres grupos están en la serie megacariocítica, la que va a dar origen a la serie megacariocítica, la que va a dar origen a la serie eritrocítica y la que va a dar origen a la serie granulocítica monocítica, ¿sí? A la serie eosinófila, a la serie basófila y a la serie mastocítica. Entonces, por lo tanto, estas últimas células, ¿no es cierto?, son los que van a conformar la serie blanca, del cual tenemos que entender justamente esta dinámica, esta actividad de alguna manera cinética que va teniendo entre la función de la médula y la respuesta que va a haber frente a diferentes entes, ya sea de tipo fisiológica o patológica, y en la cual tiene que haber ese mecanismo de respuesta.
Entre los factores de crecimiento hematopoyético están justamente esos estímulos de estadios iniciales, en los cuales está conformado por el c-KIT, el stem cell factor, las interleuquinas, las más importantes, la 6, la 12, la 3, la 11, factores netamente que están ligados a los progenitores mieloides, como es el factor de crecimiento de los granulocitos monocitos, o también lo que nos compete a nosotros, ¿no? Que es el día de hoy para la serie leucocitaria. Pero también hay ya estímulos de estadios más avanzados, ya cuando hay digamos, hay una respuesta en base ya a las células más maduras, ¿no? En el caso de los basófilos y los mastocitos, la interleuquina 4, en el caso de los eosinófilos, la interleuquina 5, en el caso de los neutrófilos, el factor de crecimiento, el factor estimulante de crecimiento de los granulocitos, de los monocitos, el factor estimulante de crecimiento de los monocitos, ¿no? Fundamentalmente. Para poder interpretar las anormalidades de estos leucocitos, es importante saber los parámetros, qué parámetros nosotros tenemos con respecto a los valores, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Las variaciones entre uno u otro laboratorio realmente es mínimo, no es una gran alteración de repente de los valores referenciales. Sin embargo, hay tres grupos importantes que hay que tomar en cuenta, que son las gestantes, los pacientes que son ancianos y los niños. En estos grupos sí que hay que tener mucho cuidado con respecto a los valores referenciales. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, se tiende a tener una gran respuesta de leucocitos y por lo tanto poder tener de alguna manera temporal estos eventos de leucocitosis. No en todos los casos se da, pero puede ser esperable. En el caso de los pacientes de tercera edad, la respuesta de la médula en forma fisiológica, la parte madurativa va a estar de alguna manera enlentecida, va a estar algo retrasada y por lo tanto pudieran no tener una respuesta de los leucocitos de una manera adecuada o estar algo mermada y por lo tanto también sus valores podrían estar digamos, de una manera convencional. Y en el caso de los niños, vemos que sí, efectivamente, hay una gran diferencia entre una población que es recién nacida, un lactante, y lógicamente conforme se va acercando de preescolar, escolar, a ya una etapa netamente adulta, entonces cada vez se va a ir normalizando los parámetros que ¿Y cuáles son esos parámetros? Esos parámetros son, por ejemplo, en los adultos tenemos de 4.000 a 11.000 células por microlitro, en los recién nacidos que va de 10.000 a 2.400, en niños, perdón, a 24.000 leucocitos, en el caso de ya vemos niños de 1 año, de 4 a 7 años, de 8 a 12 años, también vamos a ver, digamos, diferencias en cuanto a los parámetros. Y de esta cantidad de leucocitos, que para algunos autores es de 4.000 a 11.000 células, otros son de 5.000 a 10.000, más o menos podríamos dar este rango entre 4.000 y 11.000, tenemos que está conformado por subtipos de células en las cuales en conjunto van a dar un 100%. Estos son los neutrófilos, que van de un 40 a un 75%, los linfocitos que van de 20 a 50%, sobre todo en niños que puede llegar a un 50% y en adultos es entre 20 a 35%, los monocitos de 2 a 10%, los eosinófilos de 1 a 6% y los basófilos casi siempre es menos del 1%, ¿no? Entonces, este porcentaje es un porcentaje relativo. En realidad, estas células son muy dinámicas, estas células tienen un gran movimiento, estas células van a responder a diferentes factores de tipo fisiológico y también patológico, y por lo tanto eso va a dar ese movimiento. Muchos de ellos se quedan
en la parte endotelial y entonces por lo tanto están ahí como que en reserva, esperando cualquier tipo de estímulo como para poder salir rápidamente a sangre periférica para poder responder a esas necesidades. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros debemos de apostar es a valorar las cantidades, es aprender las cantidades, la parte cuantitativa, es decir, en cantidades, cómo estamos con los neutrófilos, en cantidad, cómo estamos con los linfocitos, con los monocitos, con los eosinófilos y los basófilos. Entonces, en base a ello, es que podríamos tener una valoración, ya sea de, digamos, de poder decir si está en aumento o disminución, pero sobre todo viendo las cantidades. La parte de porcentaje es referencial y si ustedes solamente apuntan a interpretar el porcentaje, pudieran tener algún problema digamos, grueso, importante, que no refleje lo que realmente está pasando, porque en cantidades sí va a dar una valoración de los valores, digamos, de las cifras absolutas, y por lo tanto ahí poder recién catalogar si estamos en aumento o disminución. Por otro lado, bueno, este cuadro les permite tener de una manera más, de alguna manera más diferencial con respecto a los porcentajes y sobre todo los valores absolutos y los porcentajes en cuanto a los neutrófilos, en cuanto a los linfocitos, monocitos y eosinófilos, pero por edades, ¿no? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces tenemos patologías en las cuales tenemos que definir si el paciente está teniendo algún problema, póngase de una inmunodeficiencia primaria, porque hay una linfopenia o una respuesta viral o una respuesta infecciosa de otro tipo, y a veces no tenemos claro cuántos los valores en la población pediátrica y pensamos que son los mismos parámetros que es en la parte, digamos que un adulto. Entonces, mucho cuidado en dar interpretaciones que valorar algunas cifras que no corresponden, y más aún en la etapa pediátrica. Ahora, una vez que tengamos las células progenitoras, ¿no es cierto? Esta célula madre que tiene la capacidad justamente de diferenciarse, de proliferar, diferenciarse y madurar, entonces vamos a ver con respecto a lo que corresponde a la serie blanca. Entonces vamos a tener fases como intermedios, como células intermedias que van a ir justamente en la maduración de la serie blanca, y esto va a permitir ayudarnos un poco a ver una curva de maduración de la serie granulocítica para poder extrapolar si es que en algún momento hubo un detenimiento de la maduración, en algún momento hubo un problema de mayor proliferación, se quedó de repente en una etapa de estadios más tempranos, eh, y eso permite mucho saber, digamos, de alguna manera traducir si es que estamos frente a una patología en la cual el problema se encuentre en la médula ósea o que la patología no se encuentra ahí y se encuentre a nivel digamos, sistémico, ya cuando ha pasado una etapa, digamos, madura en sangre periférica. Entonces, revisando estas células progenitoras a través de los estímulos que tienen, van a poder diferenciarse, primero la célula más inmadura sería el mieloblasto, ¿no? Luego tendríamos el promielocito, luego tendríamos el mielocito, luego el metamielocito, luego se va a diferenciar en un callado, y luego en los segmentados que conocemos ya la parte madura que está justamente en sangre periférica. ¿Y cuál sería la cinética del comportamiento de estas células? Generalmente, desde la etapa del mieloblasto hasta la etapa del mielocito, tienen un comportamiento netamente, digamos, de gran actividad de diferenciación, tienen esa capacidad de diferenciarse, de dividirse, y esto se da en el compartimiento netamente medular. Esto puede corresponder de 6 a 7 días. Sin embargo, cuando uno ya está en la etapa metamielocito,
callado y segmentado, estos ya no tienen la capacidad mitótica, ya no tienen esta capacidad de poderse diferenciar y entonces, por lo tanto, o de poder dividirse, sobre todo dividirse, entonces, por lo tanto, pueden aparecer incluso en sangre periférica. Lógicamente, lo que más vemos son los segmentados, pero puede haber en pequeñísima cantidad callados, podría encontrarse, y mucho menos cantidad metamielocitos, ¿no? Que sería prácticamente la parte final. Y estos podrían mantenerse de 6 a 7 días. Entonces, tenemos que una vez que salen ya estas células, en el compartimiento ya de la célula, digamos, de la sangre periférica, vamos a tener un 50% que se va a mantener más o menos 10 horas, ¿no es cierto?, en promedio, y el otro 50% va a estar en la parte endovascular, endotelial, ¿no? Periendotelial, justamente en la espera de que haya algún proceso y que puedan salir de ahí para poder rápidamente, digamos, acudir frente a hasta este estímulo. Y eso será un 50% de las que se quedan en la parte marginal. Entonces, entre los factores estimuladores de esta granulopoiesis, los más importantes, ahora sí ya como factores estimuladores, propiamente de la serie blanca, están los factores de crecimiento, el c-KIT, que todavía se mantiene, la interleuquina 3, el factor de crecimiento granulomonocítico, el factor de crecimiento granulocítico. Ahí intervienen justamente en este proceso de diferenciación, va a intervenir no solamente estas, digamos, factores estimuladores, sino también digamos, algunos cofactores propiamente de las células, y también van a intervenir el microambiente que ocurre dentro de lo que es la matriz de la médula ósea. Entonces, por lo tanto, estas interacciones de esos tres elementos va a favorecer justamente la maduración, la diferenciación de las células blancas. En cuanto a los leucocitos, dijimos que es a la cual nosotros nos referimos como serie blanca y que está conformado por los neutrófilos, por los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Si vemos en el cuadro a la derecha de ustedes, vemos un reporte de un hemograma que normalmente ustedes van a estar familiarizados a poder interpretar. Entonces ahí siempre tienen que tener ese orden. El orden es valorar la serie roja, valorar la serie blanca y valorar la serie megacariocito. Cuando les toque valorar la serie blanca, van a valorar tanto en porcentaje como en cantidad, siempre tratando de ver el porcentaje y también la cantidad, y saber los parámetros referenciales del laboratorio al cual ustedes hayan, digamos, confiado justamente la realización del hemograma de su paciente. Y cuando ustedes tienen el reporte, les van a decir la cantidad de los leucocitos, les van a decir en porcentaje y en cantidad, les van a decir la cantidad de los neutrófilos, al cual tenemos tres elementos, ya le he dicho que podrían salir los metamielocitos, los bastones y los segmentados, sin embargo no es frecuente, generalmente salen los segmentados, ¿sí? Y los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. ¿Okay? Los basófilos y los monocitos generalmente son células que están en pequeñas cantidades y por lo tanto vamos a ver más adelante en qué condiciones estas se podrían alterar. La proliferación netamente de los precursores digamos, va a ayudar mucho de la serie mieloide, ¿no? Y justamente la salida de estas células está fundamentalmente regulada por citocina. Ahora, cuando uno dice que de qué depende digamos, el control de este proceso de proliferación, diferenciación y maduración, esto generalmente está marcado por una expresión génica que se va a dar por los factores de transcripción, y es esto lo que de alguna manera tenemos un ciclo de vida
que ya está establecido para las células. Entonces, podríamos tener problemas de defectos genéticos que de alguna manera puedan influir en alguna etapa dentro de todo este proceso en la cual va a ocurrir la detención justamente de este proceso madurativo. Ahora, acá hay otro concepto muy importante. Si ustedes ven en el cuadro, decimos que los parámetros serían de 4.000 a más o menos 11.000, ¿cierto?, de los leucocitos. Y en el caso de la serie, digamos, las otras series, también vamos a tener parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Decimos que en el caso de los segmentados van de 2.000 a 7.500, ¿no es cierto? En el caso de los eosinófilos, de 100 a 500, ¿no es cierto? En el caso de los linfocitos tenemos de 1.000 a 4.400, ¿sí? Y en el caso de los, bueno, y los otros ya son en porcentajes menores. Pero ¿qué pasa cuando los leucocitos están muy incrementados? Este es un problema médico que ustedes también en alguna oportunidad van a tener. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen leucocitosis, pero por encima de 50.000? ¿Cuándo sospechar de que estamos frente a una leucemia y cuándo solamente decir que esto es una reacción leucemoide? Entonces, ¿a qué se llama reacción leucemoide? Es cuando hay leucocitos mayor de 50.000 por causas distintas a la leucemia, siendo la mayoría neutrófilos maduros, bandas, metamielocitos y mielocitos. Eso es muy importante. Va a haber algunas diferencias que podemos tomarlas en cuenta y que les va a permitir ayudarse para poder decir, ah, no, esto es una leucemia, no, esto es una reacción leucemoide. Son algunos, digamos, parámetros que les puede ayudar, pero siempre la clínica ayuda muchísimo, al final es la más determinante. Entonces, en el caso de reacción leucemoide suele ser evidente el proceso infeccioso inflamatorio, mientras que en la leucemia hay parámetros de proliferación, esplenomegalia, adenomegalias, algunas diátesis hemorrágicas que son mucho más frecuentes su presentación clínica. Los leucocitos en la reacción leucemoide generalmente están menor de 50.000, en cambio la leucemia, estamos hablando que, o sea, en el caso de leucemoide, si bien es cierto, puede ser, digamos, alrededor de los 50.000, ¿no? Está muy, muy incrementado, pero digamos está mucho más frecuente por encima de 100.000 ya pensar de que esto corresponda a una leucemia. La proporción de células inmaduras es escasa, habitualmente mielocitos, y es menos del 15% y blastos menos del 5%. En el caso de la leucemia, los blastos son los más, digamos, frecuentes, está en gran proporción, mayor del 20%, ¿no? Células inmaduras, estamos hablando de leucemia. La anemia en la reacción leucemoide es de moderada a ausente, en cambio en la leucemia es intensa y progresiva. Los eritroblastos no están presentes excepto en neonatos y en la leucemia es frecuentemente en los síndromes mieloproliferativos. En la reacción leucemoide no hay, digamos, están normales o elevados las plaquetas, en cambio en la leucemia estas están disminuidas, excepto que sea un proceso mieloproliferativo en la cual sí pueden estar incrementadas. En la reacción leucemoide, en la médula, hay una hiperplasia granulocítica, es decir, que se conserva la curva de maduración, esta que saca todo tipo de células y sobre todo las partes más maduras, que son los metamielocitos, bandas, segmentados, mientras que en el caso de la leucemia, la médula hay una infiltración leucémica. Por eso hay muchos linfocitos, entonces muchos leucocitos, perdón, y hay una gran cantidad de estos, entonces, y son células inmaduras, entonces para haber salido de esa manera la médula debe estar llena de estas células inmaduras. Cuando ustedes tienen células inmaduras, estamos hablando de blastos, etapas muy, muy inmaduras que están saliendo a sangre periférica, ustedes pueden pedir un estudio de citometría de flujo, por citometría de flujo de un inmunofenotipo, y pueden ver que estos elementos inmaduros efectivamente corresponden a blastos y detectar una leucemia viendo sangre periférica, porque es lo mismo que se va a extrapolar
desde la médula ósea. El cariotipo en la reacción leucemoide es normal, en cambio el cariotipo en la leucemia con frecuencia es anormal. Entonces, fíjense ustedes estos parámetros de diferencia. Bueno, en cuanto a los neutrófilos, estos van a conformar más o menos el 60-70% de los leucocitos, ¿sí? Generalmente se conforma por neutrófilos y bandas, y a ellos dos se le llama polimorfonucleares. Sabemos de que ellos tienen función de adhesión, quimiotaxis, fagocitosis y bacteriolisis. Por eso es que cuando se valora a los neutrófilos en laboratorio se valora de dos maneras. Una, que es la que usualmente lo hacemos, que es las cantidades, los porcentajes, los valores absolutos, y la otra que sería valorar la función de los neutrófilos, justamente porque sabemos de que hay algunas patologías, sobre todo de inmunodeficiencia primaria, que tiene que ver con la función de los neutrófilos, de su actividad quimiotáxica, fagocítica, de adhesión, que pueden de alguna manera ocasionar problemas de infecciones recurrentes, severas, persistentes, y por lo tanto esto podría hacerse con pruebas funcionales de los neutrófilos. Sin embargo, esto no lo hacemos de una manera rutinaria, solamente en caso de que haya una sospecha de una inmunodeficiencia primaria se podría realizar. Pero es importante que ustedes conozcan que sí es factible hacerlo. Estos aumentan por la producción de la médula ósea y o a la demarginación en sangre periférica. Es decir, de que puede ser porque primariamente salga de un estímulo de las células madre y de alguna forma haya digamos, una aceleración digamos, de este circuito de proliferación, maduración y de diferenciación y maduración, o puede ser de que estos neutrófilos comiencen a salir netamente en respuesta rápida de esas células que se quedaron al margen justamente de la región endovascular. Los neutrófilos persisten en la sangre periférica durante 10 horas antes de que entren a los tejidos, frente a una infección, inflamación o sufran apoptosis, y pueden aumentar de manera autónoma por neoplasias, es decir, que cuando hay una neoplasia, no necesariamente sin infección, no necesariamente tiene que haber infección solamente por ser neoplasia, podría haber una respuesta de esta cantidad de neutrófilos que se liberan y por lo tanto tener neutrófilos. Entonces, en los valores ya absolutos, decimos neutrofilia mayor de 7.500 y neutropenia menos de 1.500. Cuando ustedes tienen neutropenia, esta también la deben de cuantificar. Es leve cuando es de 1.000 a 1.500, moderada cuando es de 500 a 1.000, grave cuando es menor de 500 o extrema menor de 100. También lo pueden encontrar en los textos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que vendría a ser el equivalente. El grado 1 a la leve, el grado 2 a la moderada, el grado 3 a la grave y el grado 4 a la extrema. ¿Por qué tiene implicancia? Porque la neutropenia se va, digamos, a manifestar en la posibilidad de tener más propensión de infecciones y por lo tanto los pacientes pueden no tener una manifestación clínica evidente y solamente a veces hay fiebre o equivalente a la fiebre, malestar, decaimiento, ¿no? Y de pronto ya estar con neutropenia. Por lo tanto, la forma de presentación generalmente va a ser por las manifestaciones ya infecciosas, severas y que requiere pues una estrategia terapéutica para ello, ¿no? Ok, entonces, dentro de lo que son las causas de los neutrófilos, ok, dentro de lo que son las causas de la neutrofilia, siempre va a ser la infección, la inflamación, medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos que provoquen un estímulo de la mielopoiesis, ¿no? O de que los medicamentos que de alguna forma también estimulen a la etapa madurativa o que saquen de la zona marginal rápidamente la sangre periférica circulante,
¿no? O que lleve rápidamente a los tejidos. O sea, todos los medicamentos que provoquen este tipo de alteraciones, entonces van a generar neutrofilia. Así como también aquellos que van a, que se utilizan para la alergia, los glucocorticoides también pueden provocar justamente salida de los neutrófilos. El estrés, el consumo de cigarrillos, el ejercicio vigoroso, la estimulación generalizada de la médula ósea, problemas hereditarios, congénitos, también pueden provocar, y cuando hay una asplenia, una hipoasplenia, esto genera un estímulo justamente para poder, digamos, acelerar la etapa de la mielopoiesis, y esto hace salida del neutrófilo. En el caso de la neutropenia, las causas más importantes estarán en relación a cuadros infecciosos que también producen neutropenia, la quimioterapia. Generalmente los pacientes luego de recibir quimioterapia sistémica van a tener al quinto a séptimo día la caída de los neutrófilos, y por lo tanto es a ellos que hay que valorar la severidad de la neutropenia para ingresar con una estrategia terapéutica. Medicamentos, muchos antibióticos, algunos anticonvulsivantes pueden provocar neutropenia como algo, digamos, que lo que más vemos. Ahora, con respecto a cómo enfocar una neutropenia, eh, este cuadro me pareció interesante porque no es tan infrecuente que ustedes tengan en la práctica clínica este estado de neutropenia, ¿no? Entonces, ¿hay criterios de gravedad? Sí, si hay criterios de gravedad, este paciente debe ingresar para un estudio y lógicamente un inicio precoz de antibiótico. Si no hay criterios de gravedad, entonces puedo tener otra valoración, que es si hay una nueva aparición. Si hay una nueva aparición de neutropenia, entonces hay que sospechar de repente de que estamos a una exposición reciente a fármacos o infección. Y si no, neutropenia étnica, familiar, benigna o cíclica. Si es que estamos frente a una exposición reciente a fármacos o infecciones, entonces hay que ver si es que es autolimitada o no. Si hay exposición reciente a fármacos o infecciones, entonces, y es autolimitada, entonces estaríamos frente a una neutropenia secundaria a fármacos o infección. Y si no es autolimitada, entonces hay que realizar una biopsia, un aspirado de médula ósea, ver cómo está la morfología de los neutrófilos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver posibilidades diagnósticas, y ya de ahí saber si es que esta neutropenia corresponde a un síndrome mielodisplásico, a una leucemia, o es una neutropenia idiopática, o es una leucemia de linfocitos con grandes granulares. Y si estoy más bien frente no tengo una exposición reciente a fármacos o infecciones, entonces hay que ver si es que se está acompañando a otras citopenias, ¿no? Otros elementos en los cuales están disminuidos. Entonces ahí hay que sospechar, por ejemplo, ver, valorar cómo está la hemoglobina, cómo están los otros elementos de las células, y si están también disminuidos, plaquetas, hemoglobina. Entonces, sospechar en una deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, que ocurriría en la anemia megaloblástica. Los linfocitos son otros elementos que están dentro de lo que es el grupo de los leucocitos. Estos van a representar del 30 a 40%. Se caracterizan porque tienen una cromatina nuclear agrupada, el borde, o sea, su citoplasma es bastante escaso, pero es de color azul. Existe un linfocito granular, y eso es muy importante, grande, que va a comprender que va a ser el 10 a 15% de las células mononucleadas. Tanto la linfocitosis como la linfopenia hay que valorar en su parte de porcentaje y en su valor absoluto. Hay que también valorar el tamaño y la forma, porque hay linfocitosis, por ejemplo, en la cual si es que tienen unas características con un núcleo muy grande,
citoplasma escaso, algunos puntos, digamos, periféricos, entonces son los llamados linfocitos atípicos. Y los linfocitos atípicos a veces podrían verse en algunas patologías virales, en algunos cuadros de tipo neoplásico, entonces, por lo tanto, pero fundamentalmente virales y que ayudarían un poco a conducir el diagnóstico. Entonces, mucha atención de valorar no solamente el hemograma, sino complementar la información con respecto a una lámina periférica. Eh, ¿Cómo valoramos la linfocitosis? Tenemos dos condiciones. Una, valorando la parte absoluta, es decir, en número, generalmente es mayor de 5.000. Si fuera mayor de 5.000, entonces hay que pensar de que estas linfocitosis pueden corresponder, un cuadro que podría corresponder a esta linfocitosis absoluta, sería la leucemia linfática crónica. No se olvide. En cambio, si es que es una linfocitosis relativa, ¿no? Con valores de linfocito menor de 5.000, entonces ahí hay otras posibilidades diagnósticas como procesos virales, bacterianos, fármacos, algunas reacciones de hipersensibilidad en la cual pueden estar, digamos, este aumento del linfocito. También tenemos en la linfopenia, ¿no? En la linfopenia, el recuento de los linfocitos es menor de 1.000 y acá hay que descartar inmunodeficiencias primarias o secundarias o también llamadas adquiridas, ¿no? Dentro de las inmunodeficiencias primarias están aquellas en las cuales van comprometiendo los linfocitos como tal, en general, aquellas en las cuales son dependientes de las células T, otras que son dependientes de las células B, y menos frecuente dependientes de las células natural killer, ¿no? Y dentro de las células T, muchas, la gran mayoría dependiente de las células CD4, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la disminución de los linfocitos, y conociendo la función que tiene cada una de ellas, sabemos que los linfocitos B son los que luego se van a diferenciar en células plasmáticas y van a producir las diferentes inmunoglobulinas, desde el punto de vista policlonal para respuestas a diferentes tipos de agentes infecciosos o microorganismos, y las células T, que son básicamente, tienen las dos poblaciones, los CD4 y los CD8, los CD4 que son los que van a responder fundamentalmente a procesos infecciosos intracelulares fundamentalmente, y los CD8 que generalmente responden a algunos procesos bacterianos crónicos, menos frecuente, más frecuente neoplasias, o más frecuente procesos virales, ¿sí? Fundamentalmente procesos virales. Entonces, por lo tanto, cuando tienen ustedes una inmunodeficiencia de tipo celular, es decir, y que esto comprometa los linfocitos, entonces podemos tener un cuadro de inmunodeficiencia celular de tipo combinada o de tipo, digamos, absoluta, que solamente comprenda una sola línea. Y nos damos cuenta que estamos frente a este, tenemos infecciones recurrentes, por ejemplo, si hay un problema de hongos, micobacterium, entonces pensaré que virus, entonces pensaré que puede ser los linfocitos T. Si es que hay un tema de bacterias extracelulares, entonces pensaré que más hay una disminución de linfocitos B. Entonces, esto orienta muchísimo. Y dentro de las inmunodeficiencias adquiridas, la más frecuente es la que es por infección de HIV, la infección por HTLV1, HTLV2, algunas infecciones por citomegalovirus. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta, ¿no? Los monocitos tienen más, de alguna manera, implicancia cuando están aumentados, no tienen implicancia clínica cuando están disminuidos. Estas, si bien es cierto, pueden eh, a crecer o aumentar de una manera inespecífica, pero se ve
en asociación con infecciones, sobre todo infecciones crónicas, algunos procesos inflamatorios, algunas neoplasias malignas, medicamentos también que pueden provocar aumento de monocitos, de una manera fisiológica el embarazo, una condición patológica la asplenia, también puede hacer salida justamente de toda la serie granulocítica, incluido monocitos. Entonces, cuando decimos que es eh, cuando decimos que es que hay monocitosis, cuando hasta los 2 años de edad, cuando es mayor de 1000, y después de los 2 años de edad, cuando es mayor de 800. Y donde también se puede observar, además de las mencionadas, es en la fase de recuperación de la neutropenia, y dentro de los procesos malignos están fundamentalmente los hematológicos, los oncohematológicos, como la leucemia mieloide, los linfomas, los síndromes mielodisplásicos, las histiocitosis. En el caso de los eosinófilos, también es importante cuantificarlos, sobre todo tomando en consideración dos cosas. Uno es el valor, y dos es que si hay lesión de órgano específico, es decir, si hay algún problema en la cual no solamente hay eosinofilia a nivel de sangre periférica, sino que hay o sea, hay infiltración eosinofílica en órganos, ¿no? Ya sea miocardio, ya sea a nivel pulmonar, ¿no? Fundamentalmente pancreático también, hepático, etcétera. O sea, también se valora en órganos el hecho de la infiltración. Entonces, ya de acuerdo a eso, uno va viendo también la posibilidad desde las causas. Pero con lo que respecta a la valoración en sangre, que es lo primerito que debemos de ver, es, en principio, eosinofilia es cuando está mayor de 500 células, pero se dice una hipereosinofilia cuando esta está mayor de 1500. Hay una relación entre la cantidad de los eosinófilos y la posibilidad diagnóstica, y hay una relación de la cantidad de los eosinófilos con la aparición de infiltración eosinofílica en órganos específicos. Se encuentra en pequeñas cantidades normalmente, debe ser de 3 a 4%. Estos se pueden reconocer porque sus gránulos son de color naranja y tienen un núcleo bilobulado. Tienen unos gránulos eosinofílicos que justamente están en toda la superficie del citoplasma. Van a aumentar en condiciones alérgicas, en infecciones, en neoplasias malignas, en condiciones inflamatorias sistémicas y parasitarias, ¿no? Acá tenemos un cuadro en la cual hay algunas posibilidades diagnósticas que ustedes pueden valorar. Generalmente cuando es una eosinofilia leve, hay que pensar en procesos alérgicos fundamentalmente. Una eosinofilia de leve a moderada, siempre hay que pensar en procesos infecciosos, en procesos parasitarios fundamentalmente, algunos procesos inmunológicos, ¿sí? Y cuando es una eosinofilia de moderada a severa, hay que pensar en trastornos neoplásicos. Entonces, ¿qué patologías, por ejemplo, de trastornos alérgicos? Pues todos, asma, rinitis alérgicas, dermatitis atópica, hipersensibilidades a fármacos, ¿sí? En el caso de las infecciosas, los parásitos, ¿quiénes son las que más pueden provocar eosinofilia? Los estrongiloides, las triquinosis, las filariasis, las toxocaras, las esquistosomiasis, las anquilostomiasis, ¿no? Menos frecuente ya sarna, la miasis, menos frecuente hongos, los procesos virales por HIV, también un poco menos frecuente, pero también está reportado. En cuanto a los trastornos inmunológicos, pensar en síndrome de hiper-IgE, que es un tipo de inmunodeficiencia primaria, el síndrome de OM también es una inmunodeficiencia primaria, que son defectos genéticos específicos y en las cuales se caracterizan básicamente por un incremento marcado de la IgE, de la IgE en el caso del síndrome de hiper-IgE o de otras alteraciones de inmunodeficiencia de tipo celular, y que van a provocar justamente como parte del fenotipo clínico también una hipereosinofilia. Trastornos autoinmunitarios,
por supuesto, enfermedades inflamatorias intestinales, sarcoidosis, ¿no? Enfermedad del IgG4, otros trastornos de tejido conectivo, lupus, por ejemplo, también es causa. Y trastornos neoplásicos, siempre ver si es que esto corresponde a síndromes hipereosinofílicos primarios, ¿no? Si es que hay algún procesos mieloproliferativos crónicos o neoplasias mieloides como leucemia, bueno, dentro de estos está la leucemia mieloide crónica, la mastocitosis sistémica, la leucemia eosinofílica aguda, que también es causa. Y dentro de los tumores sólidos está el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. También neoplasias linfoides, por supuesto, también pueden ser causa de hipereosinofilia. Entonces, por lo tanto, valorar la causa de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Sobre todo a las cantidades. Con respecto a los basófilos, también en disminución no tiene mucha implicancia clínica, más bien en aumento. Se dice que hay basofilia en cantidades mayor de 500 a 1000 y se va a observar sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad a fármacos, en urticaria y en una neoplasia oncohematológica que es la leucemia mieloide crónica. Fíjense cómo se caracteriza fundamentalmente por esos gránulos muy basófilos que se encuentran en toda su superficie. Es importante mencionar también que, por ejemplo, cuando hay una reacción de hipersensibilidad, sobre todo a medicamentos, ayuda mucho a hacer pruebas funcionales con respecto a algunos CD que se encuentran en la superficie de los basófilos y que ayuda mucho a poder saber actividad justamente de algún medicamento específico y la producción justamente de histamina, producto de la liberación de los gránulos de esta célula. Ahora, acá tengo dos cuadros resúmenes, esta y la siguiente, en las cuales deberíamos como que ordenarnos, ¿no? De una manera más, digamos, a través de un fluxograma, cómo podríamos valorar este tema de los leucocitos, ¿no? Entonces, cuando se tiene leucocitosis, ¿no es cierto? Estamos hablando de un recuento de glóbulos blancos mayor de 11.000, siempre es importante confirmar con un nuevo hemograma y siempre valorarlo conjuntamente con un frotis de sangre periférica, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener dos escenarios. Uno, en la cual el hemograma prácticamente repetido no vuelve a salir leucocitosis, entonces ahí nomás queda. Y en la otra, en la cual sí, sigue habiendo leucocitosis. Aquí es importante tener un fundamento clínico a través de una buena anamnesis, una exploración física, algo en la cual está condicionando clínicamente y que ustedes ya tengan un posicionamiento clínico de por qué puede haber leucocitosis, ¿no? Y esto va a estar, mientras mejor esté la historia clínica, entonces más rápido van a saber por qué podría haber esta leucocitosis. Entonces, siempre descartar algunas características constitucionales digamos, del paciente, el embarazo, el grupo etario, el consumo de tabaquismo, el tema de ejercicios vigorosos que también se puede tener, algún trauma, un problema quirúrgico, una estenectomía reciente, una quemadura. Entonces, son algunos aspectos que uno debe de considerar si estamos frente a ese escenario. Si no estamos frente a ese escenario, entonces la historia, hay pérdida de peso, hay fatiga, hay sudores nocturnos, hay diátesis hemorrágica, fiebre, presencia de enopatías, organomegalias, leucocitosis persistente durante semanas, ¿no? Entonces, ¿frente a qué cosa estamos? Si no estamos frente a eso, entonces se sugiere una etiología no maligna. Entonces, ahí otra valoración que debemos de hacer es frente a qué frente a qué célula dentro de los leucocitos es la que se estaría alterada. Ese es un posicionamiento que vamos a tener. Pero por otro lado, vamos digamos, a la otra respuesta. ¿Qué pasaría si sí tengo esa historia de cualquier dato clínico que me sugiera una patología?
Entonces, de alguna manera, pues puedo tener de que esto va a sugerir, lógicamente, una etiología maligna, más aún si es que tengo este tipo de rasgos, ¿no? Organomegalia, adenomegalias, leucocitosis persistente, compromiso de las otras series, la serie roja, la serie megacariocítica. Entonces, todo esto apunta a que probablemente pueda tener una patología maligna, y aquí la indicación es realizar el aspirado de médula ósea, la biopsia de la médula, estudio de citogenética, estudio de citometría de flujo, estudios moleculares, para poder complementar, digamos, y tipificar ¿cómo se llama? El tipo de patología probablemente oncohematológica. Mientras que si es que, digamos, estamos en la otra parte en la cual no hay, digamos, sospecha, porque no hay datos clínicos clave que la cual uno pueda sospechar de una patología oncohematológica, entonces debo ver a expensas de quién está viendo esta leucocitosis. Y por lo tanto, voy a tener varios escenarios. Voy a tener neutrofilia, linfocitosis, monocitosis, eosinofilia o basofilia. Entonces, en la neutrofilia, que ya sabemos los valores, ahí pues hay que complementar con una analítica completa de reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, algunos estudios de autoinmunidad, cultivos, por supuesto, microbiológicos, pruebas de Gram, entonces, y algunas imágenes. Cuando estamos frente a una linfocitosis, entonces ver fundamentalmente infecciones virales, ¿no? Algunas enfermedades de infecciones como la Bordetella pertussis, que también da una gran linfocitosis, reacciones de hipersensibilidad. Acá hay algunas mencionadas, no son todas las causas. Valorar contactos de riesgo, historias de inmunización, también ver radiografía de tórax, serología viral en búsqueda justamente de ese camino diagnóstico. Cuando hay monocitosis, siempre ver las posibilidades del Epstein-Barr virus, infecciones por Epstein-Barr virus, tuberculosis, infecciones por hongos, por protozoarios, por riquecias, enfermedades autoinmunes, ver si estamos frente a una esplenectomía, en la cual sabemos que esta condición hace que haya salida de todos los granulocitos, fundamentalmente monocitos. Entonces aquí hay que averiguar, ¿no? Y complementar toda esta sospecha ver si es que hay contacto con enfermos, si es que hay historia de cirugías, historia de viajes, radiografía de tórax, se puede complementar pidiendo una proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, ver si hay algún rasgo de autoinmunidad o pruebas de autoinmunidad, serología viral, técnicas de PCR. En el caso de la eosinofilia, lo primero, fíjense si su paciente es alérgico, si es que hay alguna reacción de hipersensibilidad mediada por medicamentos, si es que hay alguna parasitosis, ¿no? Si hay cuadros dermatológicos concomitantemente a esa eosinofilia, si hay alguna sintomatología en relación a una esofagitis, que podría ser una esofagitis eosinofílica, y complementar toda esta sospecha diagnóstica con una revisión de la medicación que reciba el paciente, historia de viajes, examen completo de la piel, pruebas tanto alérgicas como parasitológicas, ¿no? La valoración de la basofilia, en la cual la primera posibilidad siempre será descartar una neoplasia. Y finalmente, tenemos este otro cuadro resumen en la cual ustedes van a poder determinar de acuerdo digamos, a los grupos de células que tenemos en la sangre, qué posibilidades diagnósticas tengo, pero de acuerdo a si está en aumento o si está en disminución, ¿no? Entonces, prácticamente refuerza todo lo que hemos estado conversando a lo largo de toda la clase, y creo que les va a permitir tener como un resumen de las principales posibilidades diagnósticas que ustedes tienen que tener. Bueno, si tuvieran alguna duda, no se olviden de que siempre tienen que brillar,
amarse, querer, esa es la, digamos, ese cuadro creo que resume mucho, por eso que los quise presentar al final de la clase, que no proyectemos en el resto lo que nos pasa en nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, para no lastimar al resto, nosotros debemos de amarnos, y cuando nosotros nos amamos, entonces prácticamente todo se termina, todos los ruidos que de repente puedan influir incluso hasta en el proceso de su aprendizaje. Ustedes tienen que ser buenos médicos, no se olviden, muy, pero muy buenos médicos, en todo sentido. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me ayudan porque no veo, ya no veo bien. Doctora, Eh, sí, sí. sí, disculpe, quería consultarle. Yo escuché acerca de justo de la serie blanca que refieren que hay una desviación izquierda. ¿Eso a qué se refiere más o menos? Ya, la desviación izquierda, o sea, lo que pasa que dentro de lo que son los segmentados, vimos de que hay una salida justamente de estos, digamos, salida de estos granulocitos, pero que estos polimorfonucleares está conformado por los neutrófilos y las bandas, ¿cierto? Cuanto más sale, cuanto más rápido sale o cuanto más persistente es el estímulo, entonces, y sobre todo estímulos de tipo infeccioso, y dentro de este infeccioso, problemas bacterianos de gran negativos fundamentalmente, entonces hay una salida incluso de los elementos jóvenes, que viene a ser justamente estas bandas. Entonces, eso cuando es mayor del 10%, estamos hablando que hay una desviación izquierda y por lo tanto es un parámetro de gravedad. Así como también hay esta salida de estos elementos muy jóvenes, digamos que es un término antes de los neutrófilos propiamente dicho, también puede aparecer unos gránulos que aparecen en la superficie de todo el citoplasma de estos neutrófilos, y a eso se le llama, que estamos hablando de granulaciones tóxicas. Y también, producto justamente esta degeneración de la actividad que hay en estos neutrófilos, también pueden aparecer unos cuerpos, se llaman los cuerpos de Dole. Entonces, estos cuerpos también son expresión de actividad justamente fagocitaria de estos neutrófilos. Entonces, cuando tenemos estos elementos, desviación izquierda y o granulaciones tóxicas y o cuerpos de Dole, entonces estamos viendo que hay una gran actividad justamente de los neutrófilos frente a una infección severa. Y en el caso de la desviación izquierda, fundamentalmente, no es exclusividad, pero fundamentalmente por gran negativo. Sí, Oye, doctora, gracias. O sea, en este caso serían los abastonados, doctora, ¿no? sí. Ya, gracias. A ver, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, Sí, sí. doctora, disculpe, y otra consulta más. Entonces, en los niños que nos dicen los leucocitos normalmente son de, creo que dice de 15 a 23.000. Para decir que están en un proceso infeccioso, ellos deberían de pasar los 25.000 o estar en el rango de 24.000. ¿Los qué? Los. Los recién nacidos, había un valor que nos dio usted que era diferente a los adultos. Sí, 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 o sea, así es, por fuera de los rangos ya estamos hablando de que hay, de acuerdo a las células, estaríamos hablando de un aumento, ¿no? Pero siempre, como les digo, valoren la parte absoluta, en número, no en porcentaje. Por eso hay que ceñirnos a los valores referenciales. ¿Alguna otra duda? Bueno, en todo caso, hasta acá nomás llegamos y ya voy a compartir las láminas con la delegada, ¿ya? Muchas gracias, cuídense.